Quiero dejar claro que aquí... Una pugna política modificó las fuerzas en el interior del Consejo de Participación y provocó la destitución de Nicole Bonifaz y la designación de Andrés Fantoni como presidente. En el caso Plaga fueron detenidas 14 personas, incluyendo jueces, policías y abogados, que beneficiaban judicialmente a delincuentes. 3 represas de las laderas del Pichincha están saturadas y pueden colapsar y provocar un nuevo deslave en el sector de La Gasca que intenta recuperarse de la luz de ayer. Las aseguradoras imponen más restricciones ante el incremento de los robos de autos y las principales prescinden de proteger algunos modelos. Televistazo analiza cómo impacta el 15% del IVA en las principales plataformas digitales como el servicio de streaming o delivery de comida. Al país entraron más dólares por las remesas de los ecuatorianos, 5.547 millones de dólares, que por los principales productos de exportación. Nuevas imágenes revelan la fuerza de los deslaves causados por el terremoto en Taiwán. Hay 9 muertos y 50 desaparecidos y los heridos subieron a 900. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar. Iniciamos esta emisión con las novedades del Consejo de Participación. Nicole Bonifaz fue destituida como presidenta de esa entidad en una accidentada sesión. 4 de los 7 consejeros de participación proclamaron a Andrés Fantoni como el nuevo presidente del organismo. Patricio Díaz con los detalles. Antes del mediodía, en medio de gritos y reclamos, Nicole Bonifaz, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, increpó a sus colegas consejeros por seguir una sesión que ella había suspendido. Todo empezó normalmente, pero en menos de 3 minutos, las cosas cambiaron. Se verificó el quórum y estaban los 7 consejeros, 2 de ellos por Zoom. No se leía aún el orden del día y Juan Guarderas pidió que la sesión se declare permanente. Bonifaz le quitó la palabra. Clarísimo, un golpe de Estado institucional y yo no lo voy a permitir en esta presidencia. La transmisión se cortó. Después de unos minutos, volvió la señal. Entonces Andrés Fantoni, el vicepresidente, apareció presidiendo la sesión. Yadira Saltos y Augusto Verduga, ambos vinculados con el correísmo, se retiraron y cuestionaron la legalidad de lo actuado. Por tanto, esta sesión es nula, de nulidad absoluta. Los 4 consejeros que quedaron aprobaron el cambio del orden del día propuesto por Michelle Calvache, que pedía la destitución de Bonifaz como presidenta del Consejo. Hemos observado una serie de acciones y comportamientos que han minado la confianza y la credibilidad en su capacidad para desempeñar adecuadamente sus funciones. Habló de falta de idoneidad, de inacción, de que no avanzan los concursos de designación de autoridades. Y mientras hablaban, Bonifaz regresó. Cuestionó a sus colegas por supuestamente impedir que haga una denuncia de corrupción contra la consejera Joana Verdesoto. Yo suspendí la sesión con mis atribuciones. Volvió a salir. Área número 14. Y volvió a entrar. Y aquí también debería existir una... Y volvió por tercera ocasión. Al final, se aprobó la destitución de Bonifaz con los 4 votos de esta nueva mayoría, que designó luego a Andrés Fantoni como nuevo presidente. En la corta gestión de Nicole Bonifaz se nombró a 2 de las 46 autoridades de control que debe designar el Consejo de Participación Ciudadana. Aunque perdió el cargo por discrepancias internas, su presidencia estuvo inmersa en polémica por sus viajes, como el que hizo con otro funcionario a Galápagos en pleno carnaval. Luisa María Heredia con el informe. Nicole Bonifaz asumió el cargo en octubre de 2023 en reemplazo de Allen Berbera. Entre aplausos, tomó juramento y se convirtió en titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo inestable que en menos de 5 años ha tenido 7 presidentes, 2 destituidos por juicio político y otros 2 por desacato. Pero 6 meses después, las discrepancias internas la terminaron removiendo del cargo. En las últimas semanas en el Consejo se había formado una nueva mayoría integrada por Joana Verdesoto, Michelle Calvache,
Juan Esteban Guarderas y Andrés Fantoni, su reemplazo, casi al mismo tiempo que surgió una denuncia por conflicto de intereses y tráfico de influencias en contra de Verde Soto por una supuesta reunión con Rodrigo Frías, postulante a defensor público, y Tatiana Ordeñana, exasesora de Allen Berbera. El caso fue expuesto por Bonifaz ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y la Fiscalía abrió una indagación previa por presunta asociación ilícita esta semana. Pero esa no fue la única polémica en la que Bonifaz ha estado envuelta. En febrero llegó un pedido a la Contraloría para que se la investigue a ella por sus ausencias. Según la asambleísta del movimiento Construye, Alexandra Castillo, Bonifaz habría salido del país en al menos 29 ocasiones durante su corto periodo de gestión. Denunció que incluso presidió 2 sesiones estando fuera. En particular, un viaje de Bonifaz a Galápagos fue motivo de críticas por esos días. En la red social X circularon 2 memorandos que ella firmó, solicitando el acompañamiento de Luis Araque, coordinador técnico del organismo, para cumplir actividades en Galápagos durante el feriado de Carnaval. E incluso se especuló que él sería su pareja sentimental. Bonifaz desde el archipiélago desmintió la relación y justificó la presencia de Araque, alegando que es el responsable de las delegaciones provinciales. Sobre la tarea de nombrar a 46 autoridades de 10 organismos de control, que es la herencia que el actual Consejo de Participación Ciudadana recibió, en la presidencia de Bonifaz se logró concretar 2: la designación del Contralor y del Superintendente de Datos. Con el código QR que aparece en pantalla pueden acceder a una entrevista del nuevo presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, en ecuavisa.com, quien asegura que es urgente avanzar en la designación de nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral. Caso Plaga. Justicia a la carta. Catorce detenidos dejaron los operativos de esta madrugada en 8 provincias por el caso Plaga, otra investigación derivada de Metástasis. Entre los capturados hay jueces, policías, exfuncionarios del SNAI y también abogados en libre ejercicio. Paul Romero con el informe. Este miércoles se destapó un nuevo caso de corrupción judicial en el país. La Fiscalía y la Policía realizaron un operativo simultáneo en 8 provincias denominado Caso Plaga. Se hicieron 25 allanamientos en El Oro, Azuay, Manabí, Pichincha, Chimborazo, Santo Domingo de los Áchilas, Tungurahua y Guayas, con la participación de 23 agentes fiscales. Hasta el momento 14 personas han sido detenidas, investigadas por delincuencia organizada, concusión, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, lavado de activos en el sistema de justicia. Los implicados son 4 exjueces, un juez, 3 funcionarios judiciales, 2 policías, 2 abogados en libre ejercicio, un exfuncionario del SNAI y otra persona que estaba detenida en la cárcel 4 de Quito por otro caso. Los detenidos pertenecen, según la Fiscalía, a una red que recibía dinero o favores a cambio de sentencias fraudulentas para otorgar libertad a delincuentes peligrosos. Sobre este caso, la fiscal Diana Salazar escribió en su cuenta de X: abusar de las acciones constitucionales y dejar libres a delincuentes peligrosos se convirtió en una plaga en el sistema de justicia. Tenemos que continuar con la depuración. No vamos a parar. El fiscal provincial de Pichincha, Hernán Flores, amplió detalles de la investigación. Personas sentenciadas obtuvieron su libertad de forma ilegítima, aunque aparentando legalidad. El fiscal aclaró que algunos procesados cuentan por su cargo de jueces con fuero de corte provincial. Allí se realizarán las audiencias para la formulación de cargos. Supuestos chats entre Ronnie Aliaga y Diana Salazar fueron presentados este miércoles. Fabiola Santana informa que la Fiscalía exhorta al ex asambleísta del correísmo a entregarse a la justicia si su intención es colaborar. Ronnie Aliaga, procesado y prófugo en el caso Metástasis, lanzó un nuevo dardo en contra de la fiscal general Diana Salazar a cargo de las investigaciones. Este miércoles, su abogado presentó en la Fiscalía General un documento con los supuestos chats periciados en Estados Unidos entre Aliaga y Salazar. Se utilizó la misma tecnología con la que se practicaron las pruebas dentro del caso Metástasis con la información relacionada a los teléfonos de Leandro Norero. La campaña de Aliaga empezó una semana después de su vinculación al caso. El 24 de marzo, él dijo tener 1.500 chats personales con la fiscal en la aplicación Confide. La fiscal desmintió esas acusaciones en su cuenta de X. Ahora la fiscalía restó valor legal a esas supuestas pericias.
Es un error referirse a estos relatos como pericias, pues no cuentan con el trabajo ni el aval de ningún perito. Además, no se ha cumplido con la respectiva cadena de custodia del artefacto del que supuestamente se extrajo la información. Sin embargo, será investigada. Con la misma responsabilidad que la institución procede con todas las que se presentan a diario. En el comunicado, la Fiscalía exhorta al ex asambleísta a entregarse a la justicia si su intención es colaborar. Su abogado anticipó que solicitó a la Fiscalía la ampliación de la versión de Aliaga en el caso Metástasis. La Gasca, lección no aprendida. Además de una persona fallecida y 4 heridos, el municipio de Quito confirma daños en 20 casas por el nuevo aluvión ocurrido en La Gasca. Las labores de limpieza continúan, pero hay temor entre los moradores por la época lluviosa. Patricio Díaz estuvo en esa zona. Es uno de los edificios afectados en La Gasca. El alud llegó con tal fuerza que golpeó los techos dentro del departamento más alto. Tuvieron que hacerse huecos en la pared para poder desfogar el lodo. Quienes estaban en el interior vivieron momentos de angustia. Y un fierro y le empecé a romper a la piedra, a la pared, cosa que me hice leña, pero le rompí a la pared. Y mis niños, mis nietos me decían, mamita, te vas a morir, ya te vas a ahogar, me decía. Porque era el agua así, verás. En los departamentos todo estaba cubierto de lodo todavía, a pesar de que ya se había tratado de limpiar algo. Pero no fue todo. Del edificio vecino cayó esta pared y un vehículo que terminó en el parqueadero sobre motocicletas, que recién pudieron ser sacadas este miércoles. Los carros estaban estacionados afuera, les digo, métasen para allá. Y yo con las justas salgo y le empujo a mi carro y medio como que maniobré para meterme acá a la derecha y ¡pum! Se cayó ese carro blanco. En otro sector afectado se luchaba por sacar 4 vehículos atrapados usando maquinaria y grúa. Bajo uno de ellos incluso estaba una motocicleta. En las 20 viviendas afectadas, la gente sigue tratando de limpiar las secuelas del aluvión. El temor entre los vecinos es qué pasa si la lluvia vuelve. Este edificio tiene ya una de las columnas en el aire y abajo están otras edificaciones. El alcalde Pavel Muñoz reconoció que se hacen los trabajos necesarios para evitar que el agua vuelva a caer. No, el riesgo todavía permanece porque este riesgo está asociado con la presencia de lluvias. En la parte baja de La Gasca ya todo está casi limpio, aunque la vía permanece cerrada. En los trabajos participan además de personal del municipio, policía y Fuerzas Armadas. El deslave de ayer afectó captaciones de agua y dejó sin servicio a 12 barrios hasta el 6 de abril. Además, la asistencia a clases fue suspendida en toda esa zona. Rescatistas buscan entre los escombros a las víctimas del terremoto de 7.4 grados en Taiwán, que hasta ahora deja 9 personas fallecidas. Decenas de ellas quedaron atrapadas en las zonas montañosas tras un derrumbe. Merly González con más información y también las imágenes. Eran las 8 de la mañana, hora de Taiwán, cuando la tierra se sacudió por un terremoto de 7.4. La intensidad del fenómeno quedó registrada hasta el noticiero. El potente sismo provocó derrumbes en las montañas. A lo lejos se veían las nubes de polvo que levantaron. En el lugar había personas. Estos conductores transitaban por una carretera cuando la intensidad del temblor los obligó a detenerse. Delante de ellos, las rocas comenzaron a caer y retrocedieron para intentar escapar. Pero una piedra gigante aplastó uno de los vehículos. El auto que grabó lo ocurrido se salvó por poco de ser impactado también. Las autoridades han reportado 50 desaparecidos, pero aseguran que decenas más están varados por los deslizamientos. En la ciudad de Hualien, en el este de la isla, el remesón provocó el colapso de 26 edificios y daños parciales en otros 86. Allí se centran los rescates. Este edificio no se desplomó por completo, pero la planta baja quedó aplastada y la estructura se inclinó.
Los residentes son rescatados de los pisos superiores con ayuda de grúas, mientras abajo los bomberos buscan víctimas en las ruinas. El gobierno taiwanés dice que hay 9 fallecidos y 900 heridos, pero no precisa la cifra de damnificados. El terremoto de este miércoles fue el más fuerte en los últimos 25 años en Taiwán y ha estado seguido por 30 réplicas de baja y mediana intensidad. Servicios digitales como Uber, Netflix, Amazon o Rappi incrementaron de valor con el aumento del IVA. Según el Servicio de Rentas Internas, 895 plataformas utilizadas por los ecuatorianos pagan ese impuesto, informa Vanessa Robles. El incremento del IVA también se refleja en el pago a las plataformas digitales más usadas por los ecuatorianos. Según el catastro publicado por el SRI, son 895 prestadores de este tipo de servicios que residen fuera del país y graban este impuesto desde el 2020. El IVA lo retienen las emisoras de tarjetas de crédito y se aplica al servicio en sí mismo. Entre los proveedores de streaming de música y videos constan 106 tipos de servicios dados por Netflix, Spotify, Amazon, entre otros. Por ejemplo, si usted contrata un plan mensual estándar de 7,99, sumando el impuesto ya no será de 8,94, sino de 9,18 con el IVA del 15%. Lo mismo para las aplicaciones de transporte como Uber, Didi, entre otros. Una carrera de $5 que antes pagaba 5,60 incluido impuestos, pagará a 5,75 con el nuevo IVA. Para las apps de entrega de comida, como Rappi, Globo o Uber Eats, las de compras en línea o reserva de hoteles que no estén domiciliadas en Ecuador, el cobro del IVA por servicios digitales no se aplica a la factura final, sino a la comisión que le cobra la aplicación. Por ejemplo, si su pedido es de 5,99, además del costo de envío, la aplicación le cobra 48 centavos de comisión. A eso sumará un débito de 7 centavos por el 15% del IVA, es decir, pagará 2,14 solo por el uso de la aplicación, fuera del valor del producto. Y aunque el impuesto a la salida de divisas, ISD, subió al 5% por transferencias al exterior por medios bancarios, si el pago a las plataformas no supera los $5.017 al año, no se debe cancelar este impuesto. La reducción del IVA al 5% para 18 materiales de construcción solo aplica a la obra gris de una casa o edificio, mientras que los acabados básicos de una vivienda ahora cuestan más por el incremento al 15% de ese tributo. Diego Cuenca describe el impacto en el sector. Arquitectos, ingenieros civiles y otros profesionales vinculados al sector de la construcción señalan que la reducción del IVA al 5% solo beneficia a la obra gris, es decir, la construcción de la estructura, pero aún sin sus acabados. Eso porque el incentivo se aplica para 18 materiales, como varillas, cemento, ladrillos o bloques, entre otros. Televisazo consultó a un grupo de arquitectos para construir una vivienda sencilla de una planta de 70 metros cuadrados. Antes la obra gris costaba $35.332 y con el incentivo ahora serán aproximadamente $33.123, es decir, un ahorro de $2.209. Pero así como eso bajó, culminar la construcción con acabados incrementó el precio, porque los materiales como revestimiento de paredes, pintura, puertas, ventanas, cerraduras y otros sí serán facturados con el 15% del IVA. Regresando al ejemplo de la vivienda de 70 metros cuadrados, los expertos consultados por Televistazo explican que antes los acabados básicos costaban $26.828 y ahora con IVA al 15% sumarán aproximadamente $27.546, es decir, $718 más. Pero el gremio hace una observación, porque los profesionales que también intervienen en la obra, el combustible para el transporte de materiales y los equipos o herramientas necesarios también son facturados con el 15% de IVA, lo que genera costos adicionales. En conclusión, el incentivo para el valor final de una vivienda popular es mínimo y los constructores evalúan cuidadosamente estos últimos factores antes de planificar sus proyectos.
Economía, las muletas del país. Una delegación del Fondo Monetario Internacional está en el país como parte del inicio de las negociaciones para recibir financiamiento. Ecuador busca un préstamo por $3.000 millones de ese organismo, como le informa Adriana Bermejo. Un equipo del Fondo Monetario Internacional está en el país para reunirse con representantes del gobierno y del sector privado. Lo informó el Ministerio de Economía y de Finanzas en un corto comunicado y sin dar detalles. El ministerio evitó relacionar esta visita con la negociación de un crédito. Prefirió decir que el FMI quiere apoyar los esfuerzos de las autoridades ecuatorianas para abordar los desafíos económicos que enfrenta el país. Esto ocurre 3 semanas después de que el FMI confirmó que el gobierno de Daniel Noboa solicitó el inicio de negociaciones para obtener un crédito y cuando está vigente el incremento del IVA a 15%. Esa es una señal positiva para suscribir un acuerdo. En los hechos, esta visita es el inicio de las negociaciones con el FMI. El Ecuador claramente está negociando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y esto se da en un contexto de estrechez fiscal que obliga al país, al gobierno, a buscar fuentes de financiamiento para no sufrir las penurias, digamos, que atravesó en los últimos meses, cuando no ha tenido ni siquiera dinero para pagar los sueldos. La suscripción del acuerdo tardará alrededor de 2 meses y se conoce que Ecuador busca obtener $3.000 millones en una operación financiera con plazos más amplios. Serían 1.000 millones por año, con la gran ventaja de que si el Fondo Monetario aprobase ese programa, se van a abrir las puertas mucho más ampliamente para que Ecuador pueda acceder a recursos del Banco Mundial, de la CAF, del BID, del FLAR, y quizás también de algunos gobiernos amigos. El país tiene una deuda pendiente con el FMI de los desembolsos hechos en gobiernos anteriores. En el 2024 debe cancelar $541 millones y en el 2025 $1.145 millones. Cuando se concrete el préstamo, parte de los recursos se utilizarán para pagar esa deuda. Más de $5.000 millones enviaron los migrantes ecuatorianos al país durante el año pasado. Los recursos evitaron que se profundice la desaceleración de la economía nacional. ¿Cuáles provincias recibieron más dinero? Informa Lenín Artieda. El peso de las remesas que envían los migrantes ecuatorianos al país año a año es mayor y podría decirse que fundamental para el funcionamiento de la economía. Datos del Banco Central señalan que en el 2022 los migrantes enviaron al Ecuador $4.743 millones. Ese valor en el 2023 creció a $5.447 millones, un incremento del 14.8%. Un monto que equivale al 4.6% del Producto Interno Bruto. Para dimensionar de mejor manera esos 5.447 millones, se puede decir que es superior al total de exportaciones de Ecuador a China, que es el principal socio comercial del país. Ahora, ¿de dónde llegó ese dinero? Los principales países por monto son Estados Unidos, desde donde se enviaron $3.880 millones. En segundo lugar está España con 876 millones y en tercero Italia con 181 millones. Las principales provincias receptoras de esas remesas fueron Guayas con 1.568 millones. A Azuay se enviaron 1.179 millones. Pichincha recibió 880 millones y Cañar 335 millones. El resto se distribuye en las demás provincias del país. Todas reciben recursos. Pese a que son más de 5.400 millones los que recibe el Ecuador de sus migrantes, ese dinero no se ha constituido en herramienta de desarrollo. El mal estado de la economía nacional motiva a que el 75% de esos recursos se destinen al consumo, básicamente a alimentación, vivienda y pago de deudas. El resto va a salud y a inversiones varias. Pero como del ahogado al sombrero, ese 75% fomenta el consumo de los hogares y le inyecta dinamismo a una economía que sin esos recursos se enfrentaría a un escenario muchísimo más complejo que el que afronta hoy. El ministro del Gabinete de Guerra pide un adelanto de las elecciones en Israel para fortalecer la confianza del pueblo en las acciones militares en Gaza. Benny Gantz, rival de Benjamín Netanyahu, dice que la renovación del gobierno mediante el voto deberá darse en septiembre, antes de que el conflicto cumpla un año.
Desde el 7 de octubre, cuando estalló el conflicto en la Franja de Gaza por el ataque terrorista del grupo Hamas en Israel, el Consejo de Ministros de ese país anunció la formación de un gobierno unitario de emergencia en el que también participe la oposición, sobre todo en el manejo de las operaciones militares. Se estableció un gabinete de guerra integrado por el ministro de Defensa Yoav Gallant y por el ex ministro de Defensa, el general Benny Gantz, que hoy lidera un partido de oposición minoritario. La guerra está por cumplir 6 meses. Las protestas contra el primer ministro Benjamín Netanyahu aumentan. Hay pedidos para una renovación en la dirección política mediante nuevas elecciones, pero Netanyahu ha dicho que eso paralizaría al país y obstruiría la lucha contra el grupo Hamas. Sin embargo, hoy, Benny Gantz, ministro del Gabinete de Guerra, ha dicho que adelantar las elecciones es un recurso conveniente. Para que podamos permanecer unidos y tener éxito en las tareas que enfrentamos, dijo, el pueblo debe saber que pronto les pediremos una vez más que demuestren su confianza, que no ignoraremos la catástrofe del 7 de octubre. Por lo tanto, debemos acordar una fecha para celebrar elecciones en septiembre. Hay divisiones en torno a la gestión de Benjamín Netanyahu. Decenas de miles de personas han exigido su renuncia. Familiares de rehenes que permanecen en poder del grupo Hamas reclaman por la falta de resultados en las operaciones para rescatarlos y esta mañana irrumpieron en el Parlamento en Jerusalén. Acciones que se suman a las críticas contra el gobierno y las fuerzas de defensa luego del ataque con misiles en el que mataron a 7 voluntarios de la organización World Central Kitchen que distribuye alimentos entre civiles desplazados en la Franja de Gaza. Los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, España, Canadá, Australia y Polonia han condenado la muerte de los cooperantes, producto de lo que el mismo gobierno de Israel ha dicho que fue una equivocación en la identificación de los objetivos antes del ataque. Asimismo, Israel permanece en máxima alerta ante una posible respuesta de Irán luego del ataque de las fuerzas de defensa de Israel contra el consulado en Siria, donde murieron jefes militares iraníes. Autoridades diplomáticas de Irán dijeron que habría una reacción en el momento adecuado y líderes iraníes han dicho que Israel recibirá una bofetada por su ataque. Israel anunció la convocatoria de reservistas para fortalecer su defensa. Perdieron posiciones. La Fiscalía General de Perú amplió la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por la posesión de 3 relojes Rolex no declarados. El caso ahora incluirá otras joyas valoradas en $500,000 y depósitos bancarios sin justificar por $1.100.000. Merlis González con los detalles. Peruana. A la presidenta peruana Dina Boluarte ya no solo se le investiga por los 3 relojes Rolex que tendría en su poder y que nunca ha declarado en su patrimonio. Ahora la acusación de la Fiscalía incluirá otras joyas encontradas por la policía durante el allanamiento a su casa realizado la noche del viernes 29 de marzo. Se amplió la imputación por la posesión de una pulsera Cartier. Se indica, según la fuente abierta, de $56,000 y además, según esta misma fuente, que las joyas que habría usado en este tiempo en las ceremonias y las vistas fotográficas superarían los $500,000. El caso además incluirá depósitos sin justificar en las cuentas de Boluarte por $1.100.000. Que soy una mujer honesta. Hasta ahora la presidenta peruana ha negado las acusaciones, pero no ha dado mayor explicación sobre el origen de los artículos de lujo. Sin embargo, está llamada a declarar sobre el caso el próximo viernes y la Fiscalía dijo que ahí exhibirán las joyas que le fueron incautadas. En Argentina, cientos de servidores públicos se manifestaron contra el gobierno. Se trata de afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado que se oponen al plan del presidente Javier Milei para aplicar recortes en el gasto y limitaciones salariales. Hasta ahora se han dado por terminados los contratos de 15.000 burócratas, pero llegarán a 70.000 según el mandatario. Los sindicatos, mientras tanto, anuncian una ola de paros este mes que incluirá al transporte, los maestros y las empresas estatales. Recitales de poesía, talleres gratuitos, conferencias y conciertos son algunas de las actividades previstas en la Feria del Libro Independiente de la Universidad San Francisco de Quito, que se inauguró en el campus de Cumbayá. Este año el invitado extranjero es un escritor y poeta argentino. ¿De quién se trata? Más detalles con Estefanía Arias. Es un espacio para lectores.
escritores jóvenes que buscan llegar con sus textos y en general los amantes de las letras. Es la Feria del Libro Independiente de la Universidad San Francisco de Quito, que abrió su 7ª edición este martes 2 en el campus Santiago Gangotena, en Cumbayá, en la capital. 28 stands son la vitrina de cientos de textos literarios locales e internacionales. La idea de este proyecto de vinculación con la comunidad básicamente es abrir un espacio para promocionar la producción libresca en el Ecuador y más específicamente la producción editorial que generan las editoriales universitarias y las editoriales independientes de nuestro país. Por eso, durante los 3 días del evento se han programado talleres, conferencias, recitales de poesía y conciertos, en la que participan los estudiantes de la universidad como escritores locales. El invitado internacional de este año es el poeta argentino Sebastián Urli, quien será el encargado de cerrar la feria con una conferencia denominada Espacio me has vencido. ...18 de las 19 empresas que aseguran vehículos en el país han modificado precios y cobertura ante los índices de inseguridad y las pérdidas del año pasado. Adriana Bermeo explica que, por ejemplo, se limita la cobertura dependiendo de la ubicación. Las restricciones aumentan para asegurar autos y cubrir siniestros. En el último año, 18 de las 19 empresas aseguradoras del país cambiaron precios y parámetros de protección para los vehículos debido al incremento de robos. Estas son las modificaciones. 1. La tarifa anual por el seguro es de hasta el 6% del valor del auto. Hasta inicios del año pasado era de 2% y 2.5%. Por un auto de $15,000 se pagaba $375 de seguro anual. Ahora puede llegar a $900. 2. El deducible pasó de $200 a $400 y en el caso de pérdida total del vehículo, el pago para la devolución subió de 10 a 15% del valor asegurado. 3. Se limita la cobertura por ubicación en Manabí, Los Ríos y en localidades cercanas a la ciudad de Quevedo como La Maná en Cotopaxi y El Empalme en Guayas. Y 4. Ciertos vehículos solo se aseguran si cuentan con sistemas de monitoreo satelital. Los brokers de seguros también han recibido estos comunicados de las empresas aseguradoras en los que se notifica que no se podrá dar cobertura a vehículos de 3 marcas que constan entre las más vendidas. Cada compañía ha definido las restricciones por contrato. La línea de vehículos para comercializar no es apetecible en este momento. Dan el servicio, brindan la póliza, pero bajo sus condiciones. La Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros dice que en 2023 perdieron $14 millones y afirma que en las provincias hay aseguradoras que ofrecen seguros para vehículos con mayores riesgos. Cada una con sus consideraciones, sus particularidades, en función de lo que cada compañía, en función de su experiencia técnica, diseña para poder ofrecer ese producto a los usuarios. Los cambios en las pólizas de seguros son legales. La Superintendencia de Compañías respondió a Televistazo que las condiciones y tarifas de los contratos obedecen a la libre competencia del mercado de seguros, por lo que no es posible regularlas. Este año el IES será clave para cumplir con el plan económico del Estado como una fuente de financiamiento. Sin embargo, el Seguro Social recibirá del gobierno menos dinero del que esperaba para cubrir sus necesidades. Francisco Garcés explica las cifras. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tendrá este año un déficit de $1.318 millones. Esa cifra sale del presupuesto estatal en ejecución que contempla entregar al instituto $2.388 millones, cuando lo que el IES debería recibir para financiar sus prestaciones es $3.706 millones. Y no solo el gobierno no cumplirá con sus obligaciones legales, sino que vuelve a ver al IES como fuente de financiamiento de parte de los 10.000 millones que requerirá para financiar el presupuesto. Lo ha incluido en la lista de prestamistas, entre los que prevé colocar $6.300 millones en bonos de deuda interna. El plan de endeudamiento no especifica cuánto podría absorber el IES. En diciembre pasado, el IES aprobó su presupuesto de $10.223 millones para el 2024. A esa fecha, los miembros del Consejo Directivo ya sabían que el Estado no cumpliría con los pagos presupuestados. Por eso aprobaron también un plan de desinversión por $1.400 millones. Es dinero del patrimonio que será usado para financiar el déficit de los 4 fondos del IES. Para pensiones jubilares, el aporte del presupuesto es de $2.045 millones.
El déficit queda en 674 millones. Al Fondo de Salud, el Estado no aportará este año y el IES necesitaba 782 millones. Al Fondo de Riesgos de Trabajo se destinarán casi 8 millones, 19 menos de lo que presupuestó el IES. Y al Seguro Social Campesino irán 149 millones, 20 menos de los que se requieren. Esa deuda, además de los 1.318 millones de dólares que el gobierno no pagará al IES de este año, se seguirá sumando a la deuda histórica del Estado, que en junio del 2023 fue calculada en 12.500 millones de dólares. La Orquesta Sinfónica de Cuenca dará un concierto en el Teatro Pumapungo en la capital azuaya y una comedia sobre un matrimonio de 30 años se estrenará en Quito. Estefanía Arias con la agenda cultural. Será un concierto de composiciones clásicas. La Orquesta Sinfónica de Cuenca se presentará en el Teatro Pumapungo, en la capital azuaya, bajo la dirección de Augusto Carrión Rodas. Como invitados estarán los solistas José Luzuriaga, Matías Gallegos y Daniel Simbaña. El espectáculo será este viernes 5 a las 20 horas. Fiesta del Libro Infantil, una experiencia literaria que se realizará en la Biblioteca de la Casa de la Cultura Núcleo Guayas, centro de Guayaquil. El objetivo es estimular la lectura y se rendirá un homenaje a la escritora ecuatoriana María Fernanda Heredia. La actividad es gratuita y será este sábado 6 a partir de las 10 de la mañana. Señor, es que no aguanto más. Las manipulaciones, los engaños, las mentiras de mi marido. Una historia de desamor puede terminar de 1000 maneras, pero ninguna tan divertida como esta. 3 tristes trampas, trabalenguas conyugal, llega al Teatro Patio de Comedias en Quito, con la actuación de Juana Guarderas, Antonella Moreno y Alfredo Espinosa, quien también dirige esta obra. Cuando 2 mujeres juntan fuerzas para resolver sus problemas, ay Diosito, sálvese quien pueda. Las funciones serán del 4 al 28 de abril, de jueves a sábado a las 19 horas y domingos a las 18 horas. Pues necesito que... El ejército combatió a un grupo irregular armado en la frontera con Colombia. Un hombre fue abatido y otros 7 detenidos, quienes se resguardaban en un campamento de minería ilegal. Cristian Tinajero con el reporte. Este miércoles, 300 militares se enfrentaron por 3 ocasiones a un grupo irregular armado que instaló un campamento de minería ilegal en medio de la selva, en el límite fronterizo con Colombia, exactamente en la parroquia San José de Guayusa, de la provincia de Orellana. 7 hombres fueron capturados y 1 fue abatido. Y dentro de esto tenemos 5 maquinarias retroexcavadoras que han sido ya puestas a órdenes de las entidades competentes. También se decomisaron armas y uniformes militares. Según las Fuerzas Armadas, los implicados forman parte del grupo irregular armado que emboscó hace 15 días a una patrulla de inteligencia del ejército en el sector de Barranca Bermeja, en Sucumbíos, donde falleció el cabo segundo Daniel Valencia. Desde el día lunes 1 de abril empezamos a infiltrar tanto por vía aérea y vía terrestre a nuestro personal militar. Las operaciones están en desarrollo. Según el jefe del Comando Operacional 1 Norte, las tropas desplegadas en la frontera con Colombia aún tienen 3 objetivos por destruir en una zona que está ubicada a 50 kilómetros del límite con ese país. En una operación militar en Esmeraldas fue detenido alias Cucón. Era buscado desde el año pasado por el secuestro de 2 policías durante la ola de atentados registrada en julio del año pasado. La captura ocurrió en una vivienda del sector La Guacharaca, uno de los barrios más peligrosos del cantón Esmeraldas. Según la policía, Cucón sería la persona que apuntó con un arma de fuego a un uniformado, al que además le colocaron un explosivo en el cuello. Según información militar, el detenido es parte del grupo delictivo Los Tiguerones. Luego de operativos en 3 provincias, fue detenido Carlos González, alias Comandante Carlitos. Según la policía, es el cabecilla de una banda narcodelictiva que usaba empresas de seguridad, ferreterías y hasta camaroneras como fachada para el tráfico de drogas a gran escala. Luis Alfredo Zúñiga sigue el tema. ¡Vamos, linterna, linterna, vamos!
Los operativos arrancaron en la madrugada. Luego de 2 años de investigación, la policía junto con la Fiscalía de Ecuador y Colombia desarticularon a la que el Ministerio del Interior catalogó como una de las organizaciones narcodelictivas más grandes y sofisticadas en Ecuador. Según la policía, contaminaban con cocaína embarcaciones en el Golfo de Guayaquil que salían de los puertos hacia México, Estados Unidos y Europa. A través de sistemas tecnológicos como los drones, como los inhibidores y los sistemas de comunicación, les permitía monitorear de manera permanente los trabajos que hacían en alta mar. Se hicieron 30 allanamientos en domicilios de 3 provincias. Se encontraron armas de fuego, municiones, dinero, chalecos antibalas y lanchas. En esta extensa propiedad se halló una piscina, 4 vehículos de alta gama, incluso animales silvestres como cocodrilos y un búnker. En esa casa se detuvo a Carlos González, alias Comandante Carlitos, señalado por los agentes como cabecilla de la organización. La policía aseguró que el hombre fingía ser empresario, había montado una empresa de seguridad privada como fachada. Según los investigadores, junto a la casa en San Borondón, operaba otra empresa que también servía de fachada, una ferretería que tenía un galpón para guardar camiones en los que transportaban la droga. A eso se sumen en urbanizaciones de San Borondón. Hay otros 9 detenidos que figuran como propietarios de las empresas investigadas. A esta misma banda narcodelictiva se le incautó 4.5 toneladas de droga y estaría involucrada en el asesinato de al menos 4 personas. El gobierno organizó hoy el segundo encuentro de gobernanza local en Machala. Los alcaldes de los cantones El Oro, Loja y Zamora Chinchipe señalaron que para ejecutar ese proyecto necesitan recursos, pero el Estado les adeuda 4 meses de asignaciones presupuestarias. El segundo encuentro del programa de gobernanza local y seguridad ciudadana reunió a 32 alcaldes de las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. La cita, impulsada por el Ministerio de Gobierno, se dio en Machala y duró 6 horas. Así arrancó una gira de asistencia técnica para conformar consejos de seguridad ciudadana municipales que realicen planes de defensa. También acudieron los prefectos de El Oro y Loja, quienes conformaron 12 mesas de trabajo junto a los 32 alcaldes, pero la conclusión de los funcionarios fue que sin recursos el proyecto es insostenible. Larry Vite, presidente de la Asociación de Municipalidades en El Oro, agregó que el gobierno adeuda a los 14 municipios de la provincia 17 millones de dólares de asignaciones presupuestarias. Se puede ejecutar muchas reuniones, se puede establecer y coordinar muchas reuniones, pero si no hay los recursos para poder ejecutar, vamos a llegar a un punto donde efectivamente se va a evidenciar lo que ya sabemos, los puntos críticos, los puntos rojos, las zonas conflictivas, pero necesitamos que la policía esté en territorio. Si la policía no tiene patrulleros. Según el gobernador Jimmy Blasio, el plan busca el apoyo de la empresa privada e informó sobre la donación de 7 patrulleros por parte de un empresario local. Este miércoles el gobierno designó a Guido Núñez como secretario del Comité de Manejo de Crisis. Ese organismo fue creado por el presidente Daniel Noboa mediante decreto ejecutivo para situaciones de convulsión social. Núñez es funcionario del Ministerio del Interior y tendrá 7 funciones, entre ellas organizar y convocar a las sesiones del comité, proteger la información y la documentación aprobada por los integrantes del organismo. Y el presidente de la República acusó a su antecesor Guillermo Lasso y a su partido Creo de controlar a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, la AME. El gremio de alcaldes realizará el próximo miércoles la primera movilización en contra del gobierno, 11 días antes de la consulta popular. Paul Romero con el informe. La primera movilización en contra del gobierno, prevista para el próximo 10 de abril en Quito por la Asociación de Municipalidades del Ecuador, tiene un responsable, según el presidente Daniel Noboa. Este miércoles acusó a su antecesor Guillermo Lasso y a su partido político Creo de impulsar la movilización de los alcaldes para afectar los resultados de la consulta popular del 21 de abril. Lo hizo durante un evento en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Un presidente de AME, de Lasso, y un director ejecutivo de AME, Homero Castañer, acuérdense el nombre, de Lasso también, quieren esconderse atrás de un gremio para atacarnos a nosotros, para atacar al Nuevo Ecuador, para atacar también las oportunidades que estamos dando y cómo vamos a ganar una consulta. Responsabiliza a Patricio Maldonado, presidente de AME, y a Homero Castañer, director ejecutivo.
antes asambleísta, viceministro y gerente del Banco del Estado durante el gobierno de Lasso. De los 221 alcaldes que hay en el país, Creo tiene 6 militantes y 7 en alianza. El expresidente respondió a las declaraciones de Noboa en su cuenta de X. Siempre hemos apoyado el sí en la consulta popular para legalizar la extradición y la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en las calles, en bien de la seguridad. Los enemigos del Ecuador son el crimen organizado y sus aliados políticos, la corrupción y la pobreza. No hay que perderse. En un comunicado, Creo dijo que no promueve ninguna movilización en contra del gobierno, que en los más de 2 años de gestión de Lasso cancelaron deudas atrasadas a los municipios por $690 millones, y que además transfirieron a los gobiernos seccionales $7.760 millones por asignaciones que les correspondía por ley. Los alcaldes se movilizarán el próximo miércoles desde el Parque El Arbolito hasta el Palacio de Carondelet para exigir al gobierno el pago de $1.300 millones por asignaciones pendientes 11 días antes de la consulta popular. La Gasca. Lección no aprendida. Acumulación de agua en zonas altas y diques rebasados preocupan a los habitantes del noroccidente de Quito que viven cerca de las quebradas del Tejado y Rumipamba. Diego Puente con más del panorama en esos lugares. Para entender la destrucción de los aluviones en La Gasca y sectores aledaños, hay que subir. Puede observar las obras construidas en los años 90 para mitigar deslaves y prevenir deslizamientos. 3 diques en las quebradas del Tejado y Rumipamba, ambas en el noroccidente de Quito, están saturados. Rocas, palos, lodo y basura taponaron sus desfogues y generaron embalses que amenazan con desbordarse. Estas estructuras de concreto detienen los escombros y permiten que pase el agua a modo de un colador gigante. Pero deben tener mantenimiento periódico. Quienes viven cerca dicen que eso no ha ocurrido durante un año. Hicieron alguna intervención, pero como el sitio es muy agreste, no es fácil el ingreso y aquí solo tienen que venir con cuadrillas a limpiar. En la otra orilla del Tejado, el agua se acumuló cerca del teleférico. Los bomberos abrieron 2 caminos para descargas controladas y evitar que el peso desprenda una parte de la montaña. Las autoridades han detectado más sitios de riesgo. La población teme nuevos aluviones en los sectores de La Gasca y de Las Casas. Les preocupa este embalse que se formó montaña arriba a unos 500 metros de distancia de la zona poblada. A pesar de que lleva 24 horas evacuando agua, su nivel no disminuye. En la quebrada del Tejado hace 2 años se originó el deslave que dejó 29 fallecidos, afectación en 7 barrios y el lodo recorrió 2,5 kilómetros. Nuevas imágenes muestran la fuerza con la que el aluvión de La Gasca golpeó las viviendas y los vehículos. Patricio Díaz muestra cómo el lodo arremetió contra ese barrio, el noroccidente de Quito. El aluvión llegó de esta forma a La Gasca. Una fuerza tal que se llevó el vehículo que estaba subiendo. El conductor no tuvo forma de esquivarlo. El lodo cubrió casi totalmente la planta baja de estas viviendas e ingresó al pasaje con fuerza. Esta imagen es desde el otro lado. El alud desciende por la calle como un río. Sigue hasta la zona donde están edificios y casas. En otro sector se ve cómo el lodo va ingresando a este parqueadero. Al fondo se puede distinguir cómo son empujados los vehículos por la calle. La fuerza aumenta y abre la puerta. Afuera ya se ve cómo el alud arrastra 8 vehículos que se golpeaban unos con otros y hasta con el poste. Son videos de cámaras de seguridad, de redes sociales, que muestran la gravedad de lo que vivió este barrio del norte de Quito. Caso Plaga. Justicia a la carta. 6 jueces y ex jueces de Manabí, El Oro y Santo Domingo están involucrados en el caso Plaga por presunta delincuencia organizada. Entre ellos hay quienes liberaron presos peligrosos mediante acciones constitucionales ilegales, como lo informa Jacqueline Rodas. Entre los 14 detenidos en el caso Plaga están 5 jueces y ex jueces con largo historial de acciones constitucionales otorgadas de manera ilegal para liberar a delincuentes. 3 son de Manabí: Simón García Tello,
En diciembre de 2022, como juez de Paján, emitió una boleta de excarcelación para Daniel Salcedo, pese a que tenía 2 condenas de 13 años de prisión por peculado en la venta de fundas para cadáveres durante la pandemia y a 3 años por ingreso de artículos robados a la cárcel. García es procesado por prevaricato, tiene 2 denuncias por sus actuaciones como juez, tuvo un juicio por uso de documento falso y hasta una sanción de 30 días de prisión por manejar ebrio. Byron Orejuela Giler fue juez del cantón Flavio Alfaro. Entre sus fallos cuestionados está la liberación de 2 presos de la cárcel de Cotopaxi, que según la policía forman parte de la banda de los Lobos, entre ellos del cabecilla Luis Arboleda, alias Gordo Luis. Orejuela resolvió esta causa pese a que no tenía jurisdicción. Jofre Rivera Rodríguez tiene a su haber la liberación de 2 presos con sentencia ejecutoriada que estaban en la cárcel de Cañar, acción constitucional que resolvió pese a que era juez de Chone. Extendió el beneficio de un tercero para emitir boleta de libertad a un condenado por tráfico de migrantes y otro por abuso sexual. En la Concordia Santo Domingo de los Áchilas, el ex juez Ángel Indao devolvió los bienes al narcotraficante Leandro Norero mediante una acción de protección. Es uno de los 52 procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Tenía medidas alternativas y ahora está detenido. Los 4 ya fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura. El 5º juez detenido, Franklin Tenorio Peláez, sigue en funciones en el Cantón Pasaje, provincia de El Oro. No se conocen detalles sobre la imputación fiscal y las acciones constitucionales irregulares por las que será procesado. Hay un 6º juez involucrado, Luis Lucero Loaiza de Huaquillas. Según la Fiscalía, es investigado en el caso Plaga y su oficina fue allanada en los operativos, pero no informa si también fue aprehendido. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, dio su testimonio anticipado en el caso de intimidación que se sigue contra Fabricio Colón Pico, uno de los cabecillas de la banda Los Lobos. Fabiola Santana con los detalles de la diligencia. La fiscal general Diana Salazar contó cómo le llegaron las amenazas de muerte y de qué manera identificaron que Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico o Salvaje Pico, estaba, según dijo, tras ella. En su testimonio anticipado rendido este martes en la Unidad Judicial de Carcelén, norte de Quito, Salazar narró que el 1 de junio de 2023 despertó como de costumbre a las 5 de la mañana y dio un mensaje de WhatsApp enviado a la 1:50. Se trataba de un video con personas encapuchadas y fusiles. Uno de ellos narraba que en una anterior ocasión una orden la salvó, pero ahora le iban a arruinar la vida y la iban a matar. Antes la harían sufrir asesinando a su hija de 9 años. Ella de inmediato informó a su jefe de seguridad y puso la denuncia por intimidación. Desde entonces cambió su vida y la de su hija, que incluso ha recibido terapia. La fiscal recordó que en esa época investigaba casos como el de los ex vocales de la Judicatura, Sinohidro, Las Torres y la supuesta violación del ex asambleísta Peter Calo. El nombre de Colón Pico salió de una pericia técnica hecha a la voz de los encapuchados, pero fue hasta el 3 de enero pasado cuando decidió revelar el nombre del cabecilla de los Lobos durante la audiencia de vinculación del caso Metástasis. Ese día recibió una alerta de inteligencia de que el plan para matarla, coordinado por Colón Pico, seguía vigente y ahora incluía a su hermano. En ese entonces, la fiscal ya conocía que el abogado de Leandro Norero, Cristian Romero, vinculado al caso Metástasis, tenía relación con Colón Pico, pues había conseguido excarcelar a uno de sus socios, alias Chonillo. 2 días después, Colón Pico fue capturado y enviado a la cárcel de Riobamba, de donde huyó en 72 horas en medio de atentados en el país con coches bomba. La instrucción fiscal termina este viernes si no hay vinculados. El testimonio de la fiscal servirá para un eventual juicio en contra de Colón Pico. Las denuncias de un supuesto financiamiento de campañas con dinero ilícito no son nuevas y el Consejo Electoral ha recibido cuestionamientos por la falta de acción para enfrentar esos casos. Patricio Díaz con un recuento. El Consejo Nacional Electoral aún no se ha pronunciado sobre la declaración de uno de los testigos del caso Metástasis, que señaló un supuesto aporte del narcotráfico a la campaña por el no en 2023. Pero las denuncias sobre financiamiento ilícito de las campañas electorales no son nuevas. En 2009 se hizo público este video en el que uno de los líderes de las FARC, conocido como el Mono Jojoy, aseguraba haber entregado aportes a la campaña del entonces presidente Rafael Correa.
El gobierno rechazó esa aseveración y el presidente del CNE, Omar Simón, luego secretario del mismo régimen, señaló que ese video no era una prueba plena, y más todavía al tratarse de una organización irregular. El caso no tuvo más seguimiento hasta 2018, cuando el expresidente Lenín Moreno pidió a la Fiscalía que se reabra la investigación por un testigo nuevo. Para 2019, en cambio, una investigación periodística de Fernando Villavicencio y Cristian Zurita denunció el financiamiento de campañas de Alianza País en 2013 por parte de Odebrecht, empresa acusada de corrupción, y otras contratistas del Estado, de manera ilegal. Según el informe del CNE, no hubo doble contabilidad y el movimiento no excedió el límite de gasto. La Fiscalía llamó esta investigación como caso sobornos y la justicia sentenció a algunos de los implicados. En enero de 2023, el Frente Parlamentario Anticorrupción denunció supuestos vínculos de personas relacionadas al narcotráfico con candidatos a alcaldías de Atacama, San Lorenzo, Tosagua, Las Naves y Manta. El CNE, sin embargo, insistió en no tener facultades legales para combatir el origen ilícito del financiamiento de algunas campañas electorales. Colombia ha decidido que solo venderá energía eléctrica sobrante generada en plantas térmicas. Así lo resolvió el Ministerio de Energía de ese país tras el pedido para que se restrinjan las exportaciones de electricidad al Ecuador. Francisco Garcés con más ese anuncio. Colombia no suspenderá la venta de electricidad al Ecuador, aunque solo enviará la que le sobre y generada en centrales térmicas, no de hidroeléctricas. El Ministerio de Energía de ese país tomó esa decisión porque el Centro Nacional de Despachos pidió parar la venta debido a la crisis de abastecimiento de agua que sufren los embalses de sus principales plantas hidroeléctricas. La decisión ya está vigente y con ella la energía colombiana aumentará de precio. Bajo esas mismas reglas, el Ecuador compró energía el año pasado y llegó a pagar más de 50 centavos del kilovatio, 7 veces el costo de la energía hidroeléctrica en el Ecuador. Por eso, y según las cifras de SELEC, el año pasado el país pagó más de 220 millones de dólares por la energía colombiana. La decisión de ese país coincide con un aumento en las importaciones de energía. En marzo, el Ecuador compró 129 gigavatios a Colombia, casi lo mismo que en diciembre del año pasado cuando se importaron 133 gigavatios. Este martes, por ejemplo, la electricidad colombiana consumida en el Ecuador fue el 2,3%. El Ministerio de Energía contaba con que Colombia mantenga las condiciones de venta de electricidad hasta finales de abril y aún no se ha pronunciado sobre la nueva situación. A la par, las autoridades del país hacen esfuerzos para recuperar la capacidad de generación. Este martes entró en operación la turbina 2 de la hidroeléctrica Sopladora y con ella se recuperarán 130 megavatios. Esa turbina sufrió un daño en su eje principal y la reparación temporal permitirá que funcione al 80% hasta que llegue el nuevo eje, cuya fabricación tarda alrededor de un año. El país tiene un déficit de 475 megavatios, por lo que no se ha superado el riesgo de apagones para el próximo estiaje que empezará en octubre, aunque algunos pronostican que pudiera adelantarse. La meta de cero combustibles fósiles para Galápagos se complica porque el 75% de la generación eléctrica no es amigable con el medio ambiente. Uno de los parques eólicos que se instaló durante el correísmo ya no funciona y ni siquiera hay esfuerzos para reactivarlo. Diego Cuenca con el informe. El proyecto eólico Baltra en Galápagos se inauguró en diciembre del 2014 en el gobierno de Rafael Correa, con una inversión de $10 millones. Pero desde el 2018, sus aspas presentaron problemas y en el 2020 dejaron de funcionar los 3 aerogeneradores por fallas eléctricas que no han sido especificadas ni reparadas. No han podido recuperar el proyecto que generaba 2.25 megavatios y evitaba que se consuma 750.000 galones de diésel al año para generar electricidad para los habitantes de la isla Santa Cruz. Así, la meta de cero combustibles fósiles para el archipiélago sigue sin alcanzarse, porque según un informe del Ministerio de Energía, actualmente el 75% de la generación eléctrica en las islas se obtiene quemando diésel en 15 centrales. El 25% restante son de 4 termoeléctricas a gas y 9 sistemas de paneles solares. El único parque eólico operativo está en la isla San Cristóbal, pero su operación también está cuestionada por una serie de apagones que los isleños reportan desde enero. Algunos eran cortes programados, pero los demás fueron sorpresivos para más de 14.000 usuarios del sector residencial y comercial,
que incluye a los hoteleros y operadores turísticos. Y obviamente eso genera un malestar para quienes damos servicio en el sector turístico, como también en el sector comercial, precisamente por las pérdidas, ya que estamos en una época muy calurosa. Las quejas coinciden con la visita de la ministra de Energía, Andrea Arrobo, al archipiélago. Ella tuvo tiempo de posar junto al parque eólico e inauguró una subestación eléctrica. En ese evento reconoció la intermitencia del servicio, pero... La revista Vistazo circula con su edición exclusiva para Cuenca. La publicación de este mes hace una radiografía de la situación del Estadio Serrano Aguilar y un recorrido por la gastronomía de la capital azuaya, que cuenta con un reconocimiento internacional. Adriana Bermeo con más. La última edición de revista Vistazo Cuenca está en circulación. ¿Agoniza el Estadio Serrano Aguilar, el escenario ícono de esa ciudad? La publicación dedica 4 páginas para hacer una radiografía de esa estructura deportiva que tiene 78 años y muestra un evidente deterioro. ¿Quién tiene la culpa? Es la pregunta que busca responder Vistazo con su investigación, en la que anuncia que el alcalde de Cuenca busca capitales para construir un nuevo estadio. En este número, la publicación incluye un perfil de los casos Purga y Metástasis, con detalles de los operativos y la ruta de las investigaciones, un análisis del presupuesto del Estado, una entrevista a Mónica Palencia, ministra de Gobierno, y, por supuesto, hay lugar para el humor, sátira política con personajes cuencanos. 3 páginas son dedicadas a la certificación internacional otorgada a la gastronomía tradicional de Cuenca, y 2 a la belleza del jardín botánico custodiado por los ríos Tarqui y Yanuncay. Vistazo Cuenca publica la lista de las 42 empresas de mayor potencial del austro, en el que sobresale el sector automotor como el más próspero. 3 destinos de las Islas Galápagos serán reconocidos por la UNESCO con la certificación Tsunami Ready. El archipiélago es la primera comunidad en el Pacífico Sur en alcanzar esta distinción. Leslie Granja explica de qué se trata. Los poblados de Puerto Vaquerizo Moreno en la isla San Cristóbal, Puerto Ayora en la isla Santa Cruz y Puerto Villamil en la isla Isabela, en el archipiélago de Galápagos, recibirán la certificación Tsunami Ready. Este es un reconocimiento que otorga la UNESCO a las comunidades que se han esforzado por cumplir los requisitos para minimizar la pérdida de vidas y propiedades ocasionadas por un tsunami. La selección fue hecha por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental del organismo. Con esta certificación, Galápagos se convierte en la primera comunidad Tsunami Ready en el Pacífico Sudamericano, gracias justamente a este esfuerzo que ha realizado la comunidad galapagueña y todas las autoridades involucradas en este proceso, así como las instituciones que generan la alerta de tsunamis. Con este certificado se abrirán también otras oportunidades para Galápagos. Recursos, capacitaciones, entrenamientos para nuestra comunidad ecuatoriana y para toda la comunidad del Pacífico Sudeste. 7 instituciones públicas participaron en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la UNESCO. Entre ellos constan el establecimiento de zonas seguras, rutas de evacuación y la designación de un punto focal de aviso de tsunamis, abierto las 24 horas. El INAVI pronostica lluvias intensas con tormentas desde las 10 de la noche de hoy hasta la noche de mañana, con mayor énfasis en la costa, en la Amazonía y región interandina. Además, el Instituto de Meteorología pide tomar precauciones por posibles deslizamientos de tierra en las zonas montañosas, principalmente de la sierra, y desbordamiento de ríos. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Mañana en contacto directo estará Pablo Lucio Paredes, integrante de la comisión que evalúa al IES. Va a analizar la deuda del Estado con esa institución y la posibilidad de que el gobierno tome sus recursos. Televistazo vuelve mañana en su primera emisión a las 5:55. Los esperamos. Buenas noches.